porque somos puestos para bendición. Si la palabra dice que no debemos maldecir, no debemos maldecir. Somos bendición. Somos una sola fuente. Bendición. El que lleva la maldición es el diablo. El que lleva la maldición es el diablo. En el nombre de Jesús. Voy a seguir leyendo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según dice la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, dice la palabra, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros fuimos llamados a ser santos. Nosotros fuimos llamados a traer bendición. Nosotros fuimos escogidos como el Hijo de Dios a resucitar, escúchame bien, dentro de los muertos, de vivir en el cielo, de vivir en las nubes, de vivir en el Espíritu. Tienes que entrar, tienes que resucitar de nuevo, hermano. Tienes que cambiar tu vida vieja por una vida nueva en Cristo Jesús. A eso fuimos llamados. A eso fuimos apartados. A eso hemos sido llamados. La Biblia dice que los 144,000 sellados de las 12 tribus salieron de aflicción, salieron de una prueba. A eso fuimos llamados, a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A ti no te va a cambiar el pastor, no te va a cambiar la pastora, ni aún tu pastor, ni aún tu pastora. Tienes que imponer leyes, porque estás volviendo al mismo tiempo de los judíos, de aquellos religiosos que imponían mandamientos de hombres, que no puedes predicar que porque estás en pecado, que no que puedes hacer esto. Eso es un mandamiento de hombre. Primero debes de preguntar al Espíritu Santo cuál es la situación que tiene ese hermano que se congrega contigo. ¿Qué es? Porque lo primerito que pensamos carnalmente está en pecado, pero tú no sabes si ese hermano está pasando una situación, una prueba de parte de Dios. Si el Señor lo metió en una situación, porque el Señor lo va a usar en algo, hermano. Lo primerito que nosotros queremos hacer es imponer reglas de hombres. Te vamos a sentar hasta que no te arregles. Lo primerito que dicen. Es lo primerito que dice el religioso. Pero primeramente le preguntó al Señor, que oyó la voz de Dios, consultó a Dios, o solamente porque te dijeron, este hermano está en pecado. Ya le preguntaste al que todo lo sabe, al Espíritu Santo le preguntaste. Porque somos prontos para juzgar, dice la palabra, prontos para juzgar. Y no esperamos en la voz de Dios. Porque el Señor a veces pone situaciones. Porque es que hay tanto caído, tanto soldado del Señor caído.
Porque la mente humana inmediatamente dice está en pecado. El sentimiento humano dice está en pecado. Mejor vente para México y compra la novela de la Sentimental. Muchos nos afligimos. Muchos nos afligimos. Bendito sea Dios por la fe que me dio el Señor. Bendito sea Dios por la fe. La fe es la convicción de lo que no se ve pero se espera, dice. Bendito sea Dios que cuando estaba allá, el año pasado, no el año antepasado fue, me enfermé del pie. El pie me lo iban a cortar. El pie se me hizo como cangrena casi. Y solo le aguanté 7 días. Le dije, Señor, ya no quiero estar aquí, sácame de aquí. 7 días con suero, día y noche. Día y noche, hermano. Día y noche. Y todo por desobediencia. Y todo por desobediencia me pasó eso. Y dijo, el Señor, ¿no quieres entender? Ah, vas a ver. Por eso todo lo que nos pasa, en ocasiones, es para que compartamos. No te va a pasar algo. Si te pasa algo, es porque el Señor te quiere enseñar algo. Si te pasa algo, es porque el Señor te quiere enseñar cosas nuevas, cosas que no has vivido. Yo le dije, Señor, hasta este día ya no aguanto más, sácame de aquí, Señor, le dije. Fue un viernes, creo que salió un sábado. Me sacó el Señor, no, mentira, fueron 7 días que estuve. Y a los 7 días me sacó el Señor. A los 7 días me sacó el Señor de ahí. Me sacó debiendo casi $70,000, hermano. El Señor me tuvo que mandar una persona que me ayudó a tramitar todo y no me cobraron nada con la medical allá en California. El Señor te pone en situaciones que no tienes que renegar. El Señor hay veces que nos quita lo que más queremos porque lo ponemos antes que a Dios. Ponemos más, escúchame bien, a veces ponemos a nuestra pareja en primer lugar que a Dios, cuando la Biblia dice que el Señor tiene que ser todo. Nuestra mente, nuestro primer pensamiento tiene que ser el Señor. Pero a veces los sentimientos carnales nos hacen poner hasta nuestra mujer en primer lugar, nuestra familia en primer lugar, nuestros hijos en primer lugar. Y hay ejemplos. A Elí le dijo, no has reprendido a tus hijos, les has dado lo que tú has querido, para que me entiendas mejor. Allá en ese tiempo, dice que Elí estaba en el templo. Hay hermanos que tuvieron que pasar con toda su familia pruebas y luchas. Y hasta este tiempo ya, después de que pasaron 10 años, los hijos pudieron comprender el propósito de Dios. Porque cuando estaban más chicos no entendían. ¿Y por qué vienen y nos cortan la luz, Señor? Y el papá diciendo, espérense, hermano, en el proceso, esperen. No, es que desde que ahí en la iglesia y todo eso, pasamos nosotros la necesidad y allá tu iglesia, le decían, tu iglesia, primero tu iglesia. Nosotros queremos ir
A Disneylandia, papá, le decían. A Disneylandia. Y el papá iba y lo llevaba ahí, porque sus hijos le conmovían el corazón. Esto es de... Por eso el apóstol Pablo dijo, bueno le es al hombre no tocar mujer. Es mejor quedarse así. Es mejor no casarse, dijo el apóstol Pablo. Porque el casado debe de preocuparse por los hijos, debe de preocuparse por la mujer, debe de preocuparse por las cosas de este mundo. Y el soltero debe de preocuparse por las cosas de Dios. Y es mejor, es mejor, es mejor, hermano. Yo a veces, en ocasiones, atrás, en tiempo atrás, Señor, ¿por qué no me permitiste casarte? Le reclamaba, Señor, ¿por qué no me permitiste tener hijos? Señor, ¿por qué esto? Y no había respuesta. Y ahora que miro para atrás, hermano, en el espíritu, no con mi mente carnal, no, lo miro para atrás y miro en el espíritu. Y me pongo a meditar. Le digo, ay Señor, gracias. Gracias. Tú sabes, yo no sé qué venga para adelante, pero ahorita, así como estoy, estoy bien. Así como estoy bien. Le doy gracias a Dios por lo que he vivido, por lo que he pasado, porque puedo compartir algo, hermano. No seas religioso, hermano, déjate de religiosidad. Déjate de religiosidad. Primero pregúntale al Señor qué es lo que debes de hacer. Tú como cabeza de tu iglesia debes de pedirle primero al Señor. Dijera, pareciera que el Señor se manifiesta en el pecado. Pareciera que el Señor te llama en el pecado. Y pareciera que el Señor te saca del mismo pecado donde te permite ir. Porque el que limpia de pecado es el Señor, no es el hombre. El que pone en el corazón el sentir es el Señor, no es el hombre. Te redarguye algo aquí en el corazón. Te redarguye. Esos sentimientos del Espíritu son mejores. Los sentimientos del Espíritu son mejores que los sentimientos de la carne. Los sentimientos de la carne no sirven. No sirven. Son enemigos de Dios. ¿Por qué crees que hay mucha gente peleando por querer abolir la pobreza? Esos son sentimientos de la carne. Es que hay mucho pobre en el mundo. Dice mucha gente, vamos a ir a llevarle un taquito de frijoles. Vamos a ir a esto. Pero el Señor, escúchame bien, el Señor quiere que primero le ores. Escúchame bien, que primero le ores y lleves lo que el Señor te diga. A mí hay veces que vienen y aquí afuera de mi casa, gente que miro que está en las drogas, vienen casi desnudos, hermano. El otra vez vino uno y le iba a dar una camisa y esto dijo, no, gracias, así estoy bien. Dijo, solo me das para un taco. Fui, agarré mi cartera y le di 100 pesos de México. Dirán, allá no es nada, pero aquí en México sí. Le di 100 pesos y ya después lo andaban acusando que se había robado el dinero. Hasta después me di cuenta. Dije, ay Señor, pues si lo
metiste a la cárcel o lo metieron a la cárcel, ojalá y reaccione a esta persona. No lo he mirado desde ese día y no ha vuelto a venir. Lo único que me enteré, dice, que lo metieron a la cárcel porque se robó un dinero. Ahí yo no sé. Ojalá y salga bien de ahí, si lo metieron ahí. Yo le di 100 pesos y lo acusaron que se había robado algo. Imagínate cómo trabaja el Señor. Cómo trabaja el Señor. Te pongo ese ejemplo porque así hay muchos que hemos estado. Así hay muchos que nos dicen, estás en pecado. Y tal parece, o tal pareciera, escúchame bien, que en ese hermano que está en pecado se manifiesta más el Espíritu Santo. Se manifiesta más el Espíritu Santo. ¿Cómo que ese hermano está ungido? No, pues que está en pecado. ¿Ya le preguntaste al Señor verdaderamente qué es lo que tienes que hacer tú, hombre de Dios? ¿Ya le preguntaste al Señor qué es lo que tienes que hacer tú, hombre de Dios? ¿En qué situación está? ¿Qué es lo que le estás enseñando? Porque nosotros, humanamente, lo sentamos. Porque no es espiritualmente el sentar a las personas. No te estás oponiendo al hermano, te estás oponiendo a Dios. Al Dios Espíritu Santo te estás oponiendo. Porque no lo consultas. Porque no lo consultas. Y esperas la voz de Dios. Hay ministerios que nomás levantan a alguien y pum, luego ya está en pecado. Ya está en pecado. Es lo primero, hermano. Es lo primero. El Señor me dio esa palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la Biblia. En Amos 4. Dice la Biblia en Amos 4. Dice la Biblia en Amos 4. Dice. Oíd palabra. Vacas de Basán, dice. Vacas, dice, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decida a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen días, he aquí vienen sobre vosotras, dice, días en que os llevarán con ganchos a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, dice, y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. ¿Quiénes son las vacas? Son las bendiciones o vacas de Basán, dice. Hay pastores engordados. ¿Es lo que me quiere decir? Samaria, dice, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos. No crees que a los pobres de pobreza, habla de los pobres espirituales. Estás pobre cuando estás pasando situaciones, cuando estás pasando las situaciones que después vas a predicar, las situaciones que has caído. ¿Cómo puedes justificar a alguien si siempre ha sido justo? El justo, por su justicia, será salvo, pero el pecador, que se arrepintiere, dice la palabra, hiciere lo que dice la palabra, será salvo. Yo no quiero ser justo. Yo no quiero ser justo. Yo quiero ser santo. Porque el justo solo tiene justicia. Y el santo tiene el Espíritu Santo. Y el santo tiene el Espíritu Santo. Arraba, canda, mansa, laya, sendo.
Ansa, Candalaya. Alabado sea Dios, porque estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos el llamado de parte del Espíritu Santo. Fuimos apartados en medio del pecado, en medio de la miseria espiritual. Porque cuando eres pecador y has conocido el pecado, puedes justificar mucho pueblo. No te dejes mover por sentimientos de la carne, por lo que te digan los demás hermanos. Déjate mover por el Espíritu Santo. Déjate mover por el Espíritu Santo. Déjate mover por el Espíritu Santo de la promesa. Al único que debes de hacer caso es al Espíritu Santo. Y al pastor, también al pastor, pero un pastor lleno por el Espíritu Santo. Porque hay pastores, escúchame bien, hay pastores que se dicen pastores y son más diablos que el diablo. Hay pastores que son más diablos que el diablo. Yo en una ocasión, te lo voy a compartir. En una ocasión, un hermano que supuestamente se dice pastor, fuimos a hacer un trabajo y estábamos haciendo un baño y yo me puse del lado que me tocó a hacer mi baño. Nomás me salí un minutito. Todo el piso me lo descarretó todo ese pastor. Y después me dijo, y antes de eso ya me había hecho una cosa también. Me había quitado una ruta de trabajo. Y me dijo, yo pensé que me iba a golpear por lo que le había hecho. Le dije, no, dije yo dentro de mí, no, y que el Señor tenga misericordia de ti. Dije yo dentro de mí. Y de todos modos me la volvió a hacer. Gloria a Dios. Y después me invitaba a trabajar con él. Le dije, no. Ahí no. Ya no. Debes de ser sabio, hermano. Cuando una o dos veces, y diciéndose pastor, te la hace, ese no puede ser pastor. Ese no puede ser pastor. Por eso el Espíritu Santo se mueve, hermano. Por eso al Espíritu Santo le tenemos que preguntar. En el nombre de Jesús. Dice el 4:4 de Amos. Id a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, dice, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volveréis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad. No hice llover, sobre una parte llovió, dice, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Se secó. Aquí habla de bendiciones espirituales. De bendiciones espirituales. Dice, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo no os volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, y hice subir al El Gedor,
de vuestros campamentos, el Gedor dice, de vuestros envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el Gedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuiste con tizón escapado del fuego, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, Espíritu Santo. Dios hablando, Israel haciendo las cosas. Pensaba con su mente, pensaba con su corazón, pero no pensaba con el Espíritu Santo. No pensaba con el llamamiento del Espíritu Santo. No pensaba con lo que el Señor pone en el Espíritu Santo. No pensaba, hermano. Así hay gente puesta en la iglesia que no piensa, solo piensa mentalmente y con el corazón, con los sentimientos de la carne. Pero no es bueno para postrarse y meterse en la presencia de Dios. El ayunar por aquel que está caído, solo para juzgarlo, ahí está presto. No está pensando. Hay pastores que solo te dicen el pecado,